La deuda nacional de Estados Unidos alcanzó un nivel histórico y preocupante de más de 36 billones de dólares. Esa es la explicación rápida de por qué Donald Trump está imponiendo aranceles a todo el mundo y tratando desesperadamente de atraer empresas, al mismo tiempo que evita que la industrialización salga de territorio estadounidense. El jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, dijo que el gobierno estadounidense es altamente ineficiente y tiene un exceso de burocracia que eleva su costo innecesariamente, y advirtió que, de seguir así, la nación podría dirigirse hacia la bancarrota súper rápido. Y es que Washington lleva años con desbalances presupuestarios. Según datos recientes, el gobierno estadounidense gastó aproximadamente 6.16 billones de dólares en 2023, mientras que sus ingresos se limitaron a 4.47 billones, una brecha que, de no corregirse, podría aumentar exponencialmente la deuda. Y es que, desde que llegó el nuevo milenio, Estados Unidos ha estado derrochando dinero por todas partes, incluso fuera de su país. A inicios del siglo XXI, la deuda ascendía a 5.7 billones de dólares, pero ese monto se multiplicó varias veces, alcanzando los 36 billones en 2024, según las cifras oficiales. Uno de los sucesos más desafiantes fue la crisis financiera del 2008, que obligó al gobierno a implementar rescates bancarios y estímulos económicos para evitar un colapso sistémico. Tras la pandemia fue que el endeudamiento se disparó. Los paquetes de estímulo y los gastos en medidas sanitarias agregaron cerca de 16 billones de dólares a la deuda en pocos años. Solo pagar los intereses de su deuda de 36 billones de dólares a las tasas actuales le costará a Estados Unidos más de lo que gasta en defensa, casi 900.000 millones. En una década más, la combinación de los intereses de la deuda con el gasto gubernamental obligatorio en Medicare, Medicaid y la seguridad social consumirá todos los ingresos fiscales estadounidenses, sin dejar fondos para nada más, como la defensa, la infraestructura y los tribunales, según la Oficina del Presupuesto del Congreso. Este nivel de deuda, el más alto del mundo, dificulta la capacidad del gobierno para responder a futuras crisis, a tiempo que aumenta el riesgo de inflación y tasas de interés más elevadas. De hecho, el Tesoro estadounidense, la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional han dicho que su trayectoria fiscal es insostenible y que es urgente hacer cambios radicales. Entre las iniciativas más destacadas para paliar esta imparable deuda se encuentra la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, o por sus siglas en inglés, DOGE, una entidad inspirada en la criptomoneda Dogecoin y diseñada para recortar el gasto público y disminuir la burocracia. Ese departamento, liderado por Musk, tiene tres objetivos inmediatos: la rescisión de regulaciones innecesarias, reducción administrativa y ahorros en costos. Estas medidas podrían recortar al menos 2 billones de dólares del gasto federal anual, lo que representaría cerca del 30% del presupuesto total de 6.75 billones de dólares para el periodo fiscal más reciente. El DOGE ha listado más de 440 edificios federales identificados como no esenciales, de los que están tratando de deshacerse para reducir el tamaño de sus propiedades, y la sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos y los edificios de los centros de servicios de Medicare y Medicaid están incluidos en la lista. Según el DOGE, el país podría ahorrar más de 430 millones de dólares en costos operativos anuales, ya que muchas ramas del gobierno apenas utilizan el 25% del espacio que tienen en sus oficinas. Las subvenciones que se han cancelado por sus dudosos resultados incluyen 903.811 dólares para la cría de alpacas en Perú, 364.500 dólares para reducir la discriminación social contra los recicladores en Bolivia, 323.633 dólares para promover la comprensión cultural de los migrantes venezolanos en Brasil, 813.210 dólares para huertos en El Salvador, 731.105 dólares para mejorar la comercialización de hongos y guisantes en Guatemala, 677.342 dólares para expandir las ventas de frutas y mermeladas en Honduras, 483.345 dólares para mejorar la producción artesanal de sal en Ecuador y 39.250 dólares para la apicultura en Brasil. Trump planteó la posibilidad de crear una reserva estratégica nacional de Bitcoin, sugiriendo incluso utilizar criptomonedas para pagar una parte de los 36 billones de dólares de deuda acumulada.
Otra de las propuestas es acuñar una moneda que tenga el valor de $1 billón. Tan absurdo como pueda sonar, gracias a una ley emitida en 1996, una moneda solo puede tener un valor máximo de $50, pero si está acuñada en platino no hay límite en su valor. Teóricamente podría crearse esta moneda, o varias, con la que se pagarían a sí mismos, eliminando al instante su propia deuda. La crisis actual puede rastrearse hasta 1944, cuando los posibles ganadores de la Segunda Guerra Mundial pactaron el acuerdo Bretton Woods, el cual permitió la convertibilidad del dólar en oro. Esto significó que poseer un dólar era tan bueno como tener oro puro. Estados Unidos accedió a mantener esta promesa para siempre, mientras que al mundo se le exigió que realizara el comercio internacional en dólares en lugar de oro. Así, el billete verde se convirtió en la moneda de reserva mundial, dándole a los Estados Unidos una ventaja sin precedentes en la economía global. Sin embargo, para mediados de la década de 1950, Estados Unidos se enfrascó en el conflicto más impopular de la historia contemporánea, la Guerra de Vietnam, en la cual inyectó dinero a más no poder. Sin embargo, para finales de la década de 1960, el conflicto se hizo sumamente caro. Ya no había dinero suficiente para financiarlo, pues no había tampoco oro suficiente, y el tío Sam ya no tuvo forma de pagarlo. El 15 de agosto de 1971, la fecha exacta cuando inició el problema económico actual, el presidente Richard Nixon, uno de los peores de la historia estadounidense, rompió su promesa mundial de que al dólar lo respaldaría el oro, acabando con el acuerdo Bretton Woods. De un plumazo, el dólar se convirtió en una divisa por decreto, también conocidas como dinero fiat. Esto significa que su valor únicamente se sustenta en el que el gobierno de Estados Unidos diga que es, y de los cuales pueden imprimir cuantos quieran. Se supone que existe un tope a la cantidad de efectivo de la que el Congreso puede disponer en un año, el llamado techo de la deuda, el límite que el gobierno estadounidense se ha comprometido a respetar para no sobreendeudarse con estratosféricas cifras que evidentemente le resultará algún día imposible de pagar. Este techo en la teoría debería controlar el gasto excesivo, aunque no ha resultado exactamente como se pensó. Desde 1960, este límite se ha elevado, suspendido o retrasado un total de 78 veces. Eso quiere decir que cada vez que se sobrepasa, no se deja de gastar dinero, sino que se aumenta el techo de la deuda para poder seguir gastando. Con ese contexto, Estados Unidos no quebrará en el sentido tradicional, porque controla la máquina que imprime la moneda de reserva mundial, pero eso no significa que sea inmune a las consecuencias. Cada dólar impreso sin respaldo real erosiona el poder adquisitivo de sus ciudadanos y desestabiliza la economía global. La inflación, el encarecimiento del crédito y la desconfianza en el dólar son señales de advertencia que ya están en marcha. Ninguna economía puede desafiar las reglas básicas de la sostenibilidad financiera sin pagar un precio, y Washington se ha dedicado a jugar un juego peligroso. Mientras el mundo siga confiando en el dólar, el sistema se sostendrá, pero si la fe en el billete verde se debilita, la mayor economía del mundo podría descubrir que su ventaja histórica es, en realidad, su mayor vulnerabilidad, y eso ya empieza a ocurrir, y es lo que Trump busca evitar a toda costa. Finalmente, la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.